Y hay gente que está aplaudiendo y bebiendo detergente. Dios mío, no sé si debo llorar o reír. Mejor me río. Porque llorar, la derecha tiene que parar y llorar y lamentarse muchísimo por la autodestrucción que permite a sí misma, ¿no? A partir de la tolerancia y de encubrir a la extrema derecha que ahí opera. Una vergüenza. Me siento avergonzada por ustedes, porque yo ya libré el buen combate. Yo ya pasé por esa disputa a un alto nivel, donde hoy soy lo que soy exactamente porque fui refinada por el fuego de la derecha en los ambientes académicos y escolares. Y hoy ustedes ni siquiera tienen eso para dar. Es un discursito de quinta categoría. ¿De mierda? Entonces tienen que parar y lamentarse y llorar porque ustedes van directo al hoyo. Y el problema, el peligro es que se lleven a Brasil al hoyo, pero no vamos a dejar que eso pase. No lo vamos a permitir. Vayan a tratarse. Como dijo el profeta, vuelve a los caminos antiguos. Busquen donde se perdieron. Y yo sé, en el bolsonarismo, en la extrema derecha, porque hoy ustedes son motivo de vergüenza. De vergüenza. Y el mundo no gira, ¿eh? El mundo se pone de cabeza. ¿A dónde? ¿En qué mierda se metió la derecha? Y aquí ahora voy a decir un montón de cosas que reflejan exactamente todo eso que acabo de explicarles. Ponlo ahí. ¿A dónde fue a parar la derecha? Hoy tenemos una derecha negacionista, golpista, fascista, idiota e imbécil. ¿Es poco o quieres más? Puedes comentar ahí. Deja tu comentario. Mientras tanto, están preparando un contraataque contra el ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, creo que él no quería ser sorteado, gente, no les voy a mentir, no. Creo que a él no le hubiera gustado ser sorteado como el ponente. Ahora ya son 3 acciones. De esas acciones directas de inconstitucionalidad que fueron presentadas en el Supremo Tribunal Federal, el PT acaba de presentar la acción directa de inconstitucionalidad contra la ley de dosimetría. El PSOL y Rede entraron juntos y también entró la Asociación Brasileña de Prensa. Eso es interesante, es un dato importante. La Asociación Brasileña de Prensa también presentó la acción directa de inconstitucionalidad contra la ley de dosimetría, que pone al Supremo Tribunal Federal como responsable de analizar en control concentrado, riguroso, definitivo, si esa ley es constitucional o no, la ley de dosimetría. Y por sorteo, que es la distribución que existe, por sorteo, Alexandre de Moraes fue el elegido para ser el ponente de esta acción. Yo creo que Alexandre de Moraes no hubiera querido ser el elegido en el sorteo, pero él fue el elegido. Y él, como les expliqué desde la semana pasada, de plano suspendió la aplicación de la ley de dosimetría, hasta que el Pleno decida si la ley es constitucional o no. Yo ya les había explicado todo esto, que esto iba a pasar la semana pasada completita. Les expliqué que esto iba a suceder, que Alexandre de Moraes fue sorteado como ponente, pero él ya es el ponente de las causas sobre el intento de golpe. Así que todas las solicitudes de aplicación de la dosimetría, o sea, de reducción de pena, iban a ir a su despacho para que él analizara la reducción de la pena a partir de la nueva ley de dosimetría. Pero hubo las acciones directas de inconstitucionalidad en las que la Suprema Corte fue llamada a pronunciarse para decir si la ley es válida o no. Así que lo que hizo Alexandre de Moraes, como yo dije que él iba a hacer, solo que no sabía que sería él. Yo incluso dije, mira, puede ser cualquier ministro, pero él fue el que salió sorteado.
Él suspendió la aplicación de la ley, o sea, suspendió toda la reducción de pena de todos los golpistas hasta que el Pleno analice toda la ley si es válida o no. Entonces, ante eso, los bolsonaristas, la oposición, ya están atacando al ministro Alexandre de Moraes otra vez. El PL ya dijo que tiene mayoría para el juicio político del ministro Alexandre de Moraes. Todo eso de nuevo, porque así ellos actúan como si fuera algo personal del ministro Alexandre de Moraes. Y ya les había dicho eso, que eso iba a pasar. Esto es una cuestión procesal. Eso sucede en el procedimiento de análisis de la constitucionalidad en control concreto. Él tiene la facultad de suspender todo, incluso por una cuestión de seguridad jurídica. Porque si después, si no hay la suspensión de la ley y existen los efectos concretos que ella produce, como por ejemplo la disminución de la pena, y después en el control concentrado aquí, que es el control más grande y más poderoso que existe en la Suprema Corte, si ellos invalidan la ley, ¿cómo van a quedar esas situaciones de disminuciones de penas que no deberían haber ocurrido? Entonces, todo el mundo sabe que eso pasa y que ese es el procedimiento normal. Pero luego viene un montón de diputados y senadores. El propio Flavio Bolsonaro, que dice que es abogado y ni siquiera lo parece porque parece que no conoce nada de derecho constitucional. Dice que es Alexandre de Moraes, que todo lo decide a puro plumazo, no sé qué, y todo el mundo se levanta contra Alexandre de Moraes, esos bolsonaristas, diputados, senadores y tal cosa. Lógico que eso, la parte jurídica que expliqué, muy bien explicado el sábado incluso, y que no voy a estar repitiendo aquí para no ser repetitiva. Ellos saben todo eso, que ese es el procedimiento normal, privilegiando la seguridad jurídica e incluso la jerarquía de las normas, ¿verdad? Y tal, pero ellos no quieren dar esa información, quieren decir que Alexandre de Moraes es el dictador, que Alexandre de Moraes está persiguiendo a los golpistas, que el problema es Alexandre de Moraes. Hasta para desviar la atención de los verdaderos problemas es como el detergente IP, ¿no? La cuestión es de precaución, de prevención, donde la misma empresa en cualquier momento va a sacar un comunicado para que la gente no haga lo que está haciendo, porque si alguien muere, en poco tiempo la familia va a demandar a la empresa para que pague la indemnización, ¿entiendes? O sea, son situaciones en las que las personas responsables, ¿verdad? Como nosotras aquí, tenemos que explicar las cosas como son y no a partir de hechos inventados para manipular a las personas, aprovechándose de su falta de información y conocimiento o de su maldad, ¿verdad? Porque muchas personas son llevadas por la extrema derecha, no es porque sean tontas o idiotas, no, Andrea, no es porque tienen intereses. O también encontraron resonancia en su homofobia, en su machismo, en su transfobia, en su locura de odio, en su racismo cultural. Encontró resonancia en la extrema derecha y para él todo lo que venga de él está bien. Es aquel que es negro y no acepta que es negro, es aquel que es pobre y cree que es clase media, es la clase media, la que cree que es élite y que tiene un prejuicio contra sí misma y que quiere estar involucrada dentro del campo de la derecha, que ellos creen que son los blancos, bonitos, limpios, honestos y ricos. Dios mío, inteligentes. Hubo una época en que la derecha era inteligente. Hoy, como acabo de explicarles, es un bochorno, es una vergüenza. Entonces hay gente que encontró resonancia, se sintió representada en aquello que es lo más doloroso en su vida y por eso se dice bolsonarista. Porque mira, no hay manera de creer en ciertas situaciones como por ejemplo Flavio Bolsonaro. Y Flavio Bolsonaro también atacó a Alexandre de Moraes y ahora están sacando a relucir toda esa situación de nuevo. Son dos situaciones que están mencionando ahí. Y ahora quieren una PEC, una propuesta de enmienda a la Constitución. ¿Para qué, Andrea? Para la amnistía. De nuevo, Andrea, de nuevo. Que como la dosimetría, el Supremo Tribunal Federal, ¿verdad? Entró ahí en la controversia porque fue provocada. Ya les dije, la Suprema Corte entró porque fue provocada. Y si la Suprema Corte es provocada, no tiene cómo esquivarse y hacer de cuenta que no es responsable de decir el derecho, en el caso concreto, como en esta situación, si la ley vale o no de la dosimetría. Segunda situación, fue provocada y va a decidir. Y lo que decida está decidido.
Ahora dijeron que como es un proyecto de ley que el Supremo Tribunal Federal suspendió, ahora le van a dar seguimiento, intentar convencer a Hugo Mota y David Alcolumbre de darle seguimiento. Una propuesta de enmienda a la Constitución estableciendo no dosimetría, sino amnistía para todos los golpistas. Y va a ser, pon atención en esto, y va a ser una propuesta de enmienda a la Constitución. Quien dijo eso, te lo voy a mostrar, fue el diputado federal Sóstenes Cavalcante, líder del PL en la Cámara de Diputados Federales. Y va a ser una propuesta de enmienda a la Constitución, porque siendo una propuesta de enmienda a la Constitución, va a añadir a la Constitución y el Supremo Tribunal Federal no va a poder derribarla. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde viste eso? ¿Eso es mentira? Mira, ahí va otra mentira de ellos. Entonces me preguntas, Andrea, entonces la Suprema Corte, si se aprueba una propuesta de enmienda a la Constitución, que se convierte en una enmienda que será añadida a la propia Constitución Federal, que dijiste que es la norma suprema, la norma máxima de Brasil, ¿la Suprema Corte puede derribarla? ¿Una enmienda a la Constitución? Según Sóstenes Cavalcante, él dijo que no puede, pero él te está mintiendo. Y él lo sabe, y no es posible que un diputado federal no lo sepa. Existe el poder constituyente originario y existe el poder constituyente derivado de reforma. El poder constituyente originario es aquel de 1988, cuando se reunió la Asamblea Nacional Constituyente y de ahí salió la Constitución Federal. Ese es el poder constituyente originario que surgió de la Constitución Federal. Y en la Constitución Federal se estableció por el poder constituyente originario que habría una determinada parte de la Constitución que no podría ser modificada. Y sería la parte inmutable. ¿Cuál es esa parte, Andrea? Las cláusulas pétreas. El Estado federado, el voto directo, secreto y universal, los derechos fundamentales, el artículo 5º y tal cosa, esos no podrían ser modificados por la Supremo Tribunal Federal con capacidad de disminuir derechos y garantías. Porque si la Suprema Corte quiere modificar para aumentar, puede, para disminuir, no puede, pero las otras partes de la Constitución, especialmente, aumente, provenientes del poder constituyente derivado de reforma. ¿Qué es eso, Andrea? Poder constituyente derivado de reforma. ¿Qué es eso, Andrea? Es la elaboración de enmiendas a la Constitución. El medio es la propuesta de enmienda a la Constitución. El Congreso Nacional tiene el poder de aprobar propuestas de enmiendas a la Constitución que genera una enmienda que se añade al texto de la Constitución. Esto proviene del poder constituyente derivado de reforma. En este caso, cabe una acción directa de inconstitucionalidad en el control concentrado. Y la Suprema Corte puede decir que esa enmienda no vale nada. O si vale, cómo vale y cuál es la interpretación que se le debe dar. Así como el Parlamento tiene el poder de hacer la enmienda, el Supremo Tribunal Federal tiene el poder de analizar la constitucionalidad o no de esa enmienda. Por eso les digo y repito, Sóstenes Cavalcante, diputado federal del PL, pastor, está mintiendo a la gente y él sabe lo que les estoy explicando a ustedes. Ay, Andrea, tal vez él no lo sabe, Andrea. Él tiene asesoría jurídica. Pagados por nosotros. Ellos tienen derecho a asesores, asesor parlamentario, asesor jurídico, asesor social, asesor de esto, asesor de aquello. Hay diputados que tienen hasta 45 asesores. Descubrieron aquí que en la Asamblea Legislativa de Goiás hay 103 comisionados por cada diputado federal, sin contar a los asesores. ¿Cómo crees que está en el Congreso Nacional? Entonces, pues, si él no sabe, debería saberlo. Entonces él dijo que no, que va a hacer una propuesta de enmienda a la Constitución, porque así la Suprema Corte no puede anularla. Está mintiendo. Oye, Sóstenes Cavalcante, estás mintiendo, Sóstenes. Eso es desinformación.
Y nosotras hacemos un trabajo de utilidad pública aquí, tan necesario en estos días de tantas mentiras y noticias falsas, donde quienes deberían educar, informar y hacer un servicio de utilidad pública, especialmente diputadas y senadoras, hacen lo contrario para endulzarle el bigote a la Cámara, para que el rebaño use y manipule como quiera. Mira aquí lo que él dijo. El proyecto de ley no lo va a resolver. Tiene que ser una PEC, porque así no vamos a depender de nadie del STF. No queremos dosimetría, tiene que ser una amnistía amplia, general y restringida, afirmó. O es una de dos, o te está mintiendo, o forma parte de la derecha tonta. ¿Qué piensas? El socio Cavalcante te está mintiendo. ¿O él forma parte de la derecha tonta? Pueden hacer enmiendas, no hay problema. Ustedes pueden hacer lo que quieran, lo que ustedes puedan hacer, porque trabajar de verdad, ustedes no trabajan. Presentar una propuesta que resuelva un problema que afecta a la sociedad brasileña, ustedes no la presentan. Entonces ustedes se quedan con esa cortina de humo, con esta idiotez aquí, con esta situación, manipular a la multitud, pero ustedes pueden hacerlo, sí pueden, pero la Suprema Corte puede anularlo. De la misma manera que ustedes pueden hacerlo, la Suprema Corte puede anularlo. Entonces está esta situación que ellos están levantando y dicen que ya tienen suficientes votos en la Suprema Corte. No, no en la Suprema Corte, en el Senado para destituir al ministro Alexandre de Moraes mediante un juicio político. Entonces tú preguntas, Andrea, ¿y si el Senado somete a juicio político al ministro Alexandre de Moraes? Bueno, ¿el Senado puede hacer eso, Andrea? Sí puede. Si se cumplen los requisitos para el juicio político, la Suprema Corte puede. ¿Qué requisito, Andrea? Tener la apertura por parte del senador presidente del Senado, en este caso es de Davia Alcolumbre. Él debe hacer la lectura de la apertura de la solicitud de juicio político. Tener un proceso donde ellos tendrán que probar un hecho determinado que establezca un delito de responsabilidad contra el ministro Alexandre de Moraes. Entonces ellos pueden tramitar, y si votan por mayoría absoluta de los votos que el ministro Alexandre de Moraes debe ser destituido, removido, el ministro Alexandre de Moraes estará destituido y removido. Solo que hay un pero. El motivo, que es un hecho cierto y determinado conforme lo establece la Constitución, de que el ministro cometió un delito de responsabilidad, ese hecho tiene que existir. Si ese hecho no existe, el Supremo Tribunal Federal lo anula, el juicio político de un ministro del Supremo Tribunal Federal. ¿Verdad, Andrea? Sí. Se necesita un hecho cierto y determinado. Y como ya les expliqué, el hecho de que el ministro Alexandre de Moraes haya suspendido la aplicación de la ley de dosimetría no tiene nada de nuevo. Eso forma parte del procedimiento procesal constitucional en el control concentrado de constitucionalidad mediante acción directa de inconstitucionalidad, análisis de la constitucionalidad de la ley por el Pleno. Mientras tanto, todo queda suspendido hasta la decisión final por una cuestión de seguridad jurídica para después no tener que rehacer o deshacer actos que ya fueron concluidos. Entonces, ¿eso no es un delito de responsabilidad? Si ese es el hecho cierto y determinado de delito de responsabilidad del ministro Alexandre de Moraes, ese hecho no existe. Y no desembocará, de hecho y en verdad, en la concreción del juicio político porque la Suprema Corte lo derriba. Ahí Brasil se va a volver una zona de guerra. Se va a convertir en una guerra total entre las propias instituciones. De ese tamaño, eso sí traería un desgaste para la Suprema Corte, pero también traería un desgaste muy grande para el propio Senado Federal. ¿Por qué? Porque quedaría avergonzado por haber hecho algo mal y que la Suprema Corte tuviera que corregirlo. Entonces, no creo en el juicio político del ministro Alexandre de Moraes. Ahora, hay situaciones que pueden cambiar todo esto. Como, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de involucramiento de Davia Alcolumbre, por ejemplo, con Daniel Borcaro?
tal vez con el fraude del INSS. ¿Estás entendiendo? Y de otros senadores, porque percibo un movimiento en el Congreso Nacional como de desesperación. Yo percibo eso porque no hay otra justificación, no hay estupidez que llegue a ese nivel, no hay extremismo que avance de esa forma. Para mí es desesperación. Siento un aire de desesperación dentro del Congreso Nacional, ya sea de la Cámara de Diputados Federales o del Senado Federal, y me parece que se debe a que están involucrados, ya sea en el fraude del INSS por parte de parlamentarios y especialmente en el fraude del Banco Master, donde tal vez, ¿sabes cómo es un perro acorralado? ¿Alguna vez has visto a un perro acorralado? El perro acorralado, ¿qué hace? ¿Ah? Él ataca. Si acorralas a un perro, por más pequeño que sea, si él se ve sin salida, te va a atacar. Y yo veo perros acorralados en el Congreso Nacional que hicieron de las suyas y que están metidos hasta el último pelo de la cabeza, no es hasta el cuello, no. Está involucrado hasta el último pelo de la cabeza en el fraude, especialmente del Banco Master. Ya tenemos ahí al primer posible involucrado, que es exactamente el senador Ciro Nogueira. Bolsonarista, fue ministra de la Casa Civil de Bolsonaro, que es el ministerio más cercano al presidente de la República. Es el ministerio de la Casa Civil, cuyo gabinete está al lado. En realidad no está al lado, está arriba y el del presidente abajo. Exactamente porque existe un intercambio directo y una conexión directa entre ellos. Entonces, Ciro Nogueira fue el primer senador ya señalado como un fuerte sospechoso de estar involucrado en el fraude del Banco Master. ¿Bolsonarista? Bolsonarista, líder, bueno, no líder, presidente del PP, presidente del Partido Progresista, y que según Flavio Bolsonaro sería el vicepresidente de sus sueños. Quien dijo eso fue el propio Flavio Bolsonaro. Sería un vicepresidente soñado, Ciro, tal y tal cosa. Dio una entrevista diciendo eso. Entonces, así, yo siento ese ambiente de desesperación en el Senado Federal y en la Cámara de Diputados Federales, porque hay perro acorralado. Y un perro acorralado puede morder. Entonces, para que haya avance en una solicitud de juicio político contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, eso solo ocurrirá. Pon atención a esto. Eso solo ocurrirá si el perro no tiene a dónde correr. Gracias. El perro acorralado ataca. ¿Por qué? Porque él sabe que si se queda lo atrapan y si corre lo atrapan también. Y que él está involucrado en el mayor fraude bancario de Brasil, quizás del mundo. Gracias. Que es fraude de Daniel Borcaro, que está preso, junto con Fabiano Zettel, que también está preso. Y mira otra coincidencia bolsonarista. Fabiano Zettel donó 3 millones para la campaña electoral de Bolsonaro. Como persona física, tomó su propio dinero y depositó en la cuenta electoral de Bolsonaro 3 millones de reales. Ahí vamos encontrando 3 millones de reales para Bolsonaro. Ciro Nogueira es ministro de Bolsonaro. Todo ahí dentro de la trama. Entonces yo veo a muchos perros acorralados y eso puede tener consecuencias perjudiciales para nuestra democracia porque ellos van a intentar escapar. Y tal vez uno de los caminos para eso, según la perspectiva de quien está acorralado, es precisamente atacar a quien puede meterlos en la cárcel, en la jaula. Gracias. ¿Entiendes, mi querido? Eso genera una alianza muy peligrosa para Brasil. ¿Cuál, Andrea? De la extrema derecha con la derecha vagabunda y con el centro. Eso genera ¿qué mayoría? Y podemos estar frente a eso de un inicio de una nueva estructura golpista en Brasil, porque los perros están acorralados y pueden avanzar notablemente con esa alianza que generará que la mayoría. Lo voy a repetir
extrema derecha, derecha miserable y el centro, acorralados como perros y que pueden avanzar. Y tenemos que estar atentas a esos movimientos, porque lógico, ellos no van a mostrar esta estructura que estamos explicando. Ellos van a decir que es porque están siendo perseguidos, porque la Suprema Corte es la dictadura, porque esto no es lo mismo. Pero no dicen, por ejemplo, lo que pasó con Ciro Nogueira. Ciro Nogueira compró un dúplex, compró una mansión. Justo antes de llegar a un acuerdo con Borcaro, según la Policía Federal, compró ahí una mansión. Son 22 millones por aquí, 18 millones por allá. Él estuvo en el carnaval de 2024 con Fernandinho, que es el dueño de Tigriño, en Filipinas. Sí. Viajó en el jet privado de ese tipo también. ¿Y quién estaba ahí? Hugo Mota. Intentó aprobar una enmienda que iba a favorecer la continuación del fraude del Banco Master. ¿Y quién? El senador Ciro Nogueira. Hugo Mota presentó una propuesta que benefició a dos grupos que tienen a Daniel Borcaro como uno de los principales socios. Y fue aquella situación de esa propuesta que involucraba el carbono, también benefició al grupo. Entonces así hay mucha gente que está como perro acorralado en el Congreso Nacional y pueden atacar. ¿Y a quién van a atacar? Principalmente al Supremo Tribunal Federal. Y tenemos que estar atentos a eso, ¿de acuerdo? Y la otra situación aquí es esta de aquí, mira. Pretenden presionar al presidente de la Cámara, Hugo Mota, de Republicanos, para que ponga en agenda la PEC 8 de 2021 que limita las decisiones monocráticas de la Corte. Esto sí lo pueden hacer y no es inconstitucional. No estoy aquí para mentir, estoy aquí para aclararles a ustedes. Esto sí lo pueden hacer. ¿Se puede, Andrés? Sí se puede. Esto aquí ellos pueden decidir que el Supremo Tribunal Federal, para suspender la eficacia de una ley federal aprobada por el Congreso Nacional, que esa decisión sea tomada por el Pleno o por el colegiado, ya sea por la primera sala, por la segunda sala o por el Pleno, o también solo por el Pleno, no hay problema, no. Esto lo pueden hacer, esto es constitucional, no hay problema. ¿Qué significa eso, André? No hay problema. El Supremo no va a anular esto, porque esto sí lo pueden hacer. Lo único que va a pasar es que el Supremo se va a reorganizar para reunirse más en el Pleno. Eso es lo que va a pasar. ¿Entiendes? Y otra situación que eso va a generar es más rodeos, más. ¿Qué pasa a partir del momento en que todas las decisiones de análisis, por ejemplo, de control de constitucionalidad, que es la acción directa de inconstitucionalidad, acción declaratoria de constitucionalidad, acción de incumplimiento de precepto fundamental, que son las acciones en control concentrado? Lo que va a pasar, que es el análisis principalmente de leyes, es que la Suprema Corte se va a reunir más en pleno para decidir sobre estas situaciones, como por ejemplo la suspensión de la ley hasta la decisión final, como está pasando en la dosimetría. El pleno es quien va a decidir eso. ¿Y qué puede haber? Dilación. ¿Cómo qué, André? Solicitud de revisión. ¿Qué tendrá el poder de qué, André? De suspender la ley de cualquier manera. Entonces, el Congreso Nacional no va a poder decir que es la Suprema Corte la que está demorando y así. No hay, es el procedimiento. Van a haber solicitud de revisión, va a haber demora y el presidente de la Suprema Corte va a declarar la ley suspendida hasta la decisión final por una cuestión jurídica, de seguridad jurídica, gente. No hay nada nuevo aquí, no hay nada nuevo aquí. Todo el mundo sabe eso, al menos si eres abogada, deberías saberlo. Y esto aquí, casi rompo todo aquí. Y esto aquí, el Congreso Nacional puede hacerlo. Puede, André, puede, y es constitucional, no hay problema. Ahora, la otra parte que acabo de decirles sobre el juicio político, sin tener un delito de responsabilidad concreto, ellos no pueden hacerlo.
Y si por casualidad los perros avanzan y lo hacen, la Suprema Corte lo revoca. Esa es la situación. Entonces, así todo esto por causa de locura, ¿verdad, gente? De la extrema derecha y de la derecha que lo acepta. Y muchas de esas situaciones son cortinas de humo. Y otros hacen de todo esto un showcito político para hacer sus videitos impactantes, viralizar en las redes sociales y conseguir votos. Porque no tienen trabajo para presentar. No tienen trabajo para presentar. Oye, cuando la central me mostró el video de Nicolás Ferreira haciendo propaganda de una sandalia havaiana, de una sandalia, no es havaiana, no, es de una sandalia de la derecha, para intentar boicotear la sandalia hawaiana, yo dije, no, ¿qué porquería es esta aquí? Por el amor de Dios, gente, ese tipo es diputado federal. Él está ganando 50,000 reales por esta porquería. No, discúlpenme, pero por el amor de Dios, ¿qué está haciendo él? ¿Por qué no se va a trabajar? ¿Por qué no va a buscar trabajo? ¿Por qué no presenta una propuesta que beneficie a su estado, Minas Gerais? ¿Que beneficie al pueblo? No, él tiene la sandalia en la mano y no voy a poner su video aquí porque no le voy a seguir el juego al loco, porque eso es lo que él quiere. Pero el pueblo brasileño tiene que estar indignado con un diputado así. El tipo está ganando casi 50,000 reales, gente, para no trabajar. Y si hasta hay dinero de por medio para que esté haciendo una tontería así, ¿qué es esto? Y probablemente será uno de los diputados federales más votados de Brasil. También les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué Brasil no está mejor? Porque la gente no sabe votar. ¿Cómo es que la gente vota por un tipo así? Que no tiene un solo proyecto de ley que resuelva algún problema de la sociedad brasileña. ¿Saben por qué no tiene nada? Nada. Pero videitos para llamar la atención es lo que más hay. Ahí les endulzan el oído a los ingenuos. Dios, patria, familia, bandido bueno, bandido muerto. Y actúa como un chamaco. Y no trabaja. Y vive de videitos, de videitos. Ridículo, gente, discúlpenme, pero es ridículo. Debe ser por eso que la derecha, que era inteligente en mi época, con la que yo tenía que debatir, ahora está adoptando la idiotez, porque parece que la idiotez es lo que importa. La idiotez es la que está dando votos. La mentira, las fake news, las teorías de conspiración, toda esa situación. No necesitamos volver a la cordura, gente. Necesitamos volver a un campo de equilibrio. Hay gente loca. PEC que la oposición articula contra Alexandre de Moraes. La medida responde a la decisión del ministro que suspende la aplicación de la ley de dosimetría a los condenados por los actos extremistas del 8 de enero. PL dice que tiene mayoría en el Senado para el juicio político del ministro. Los partidos van a presionar al Columbre con una amnistía en forma de PEC, como acabo de explicarles. Eso es puro cuento para engañar a la gente y manipular a la multitud. Y si una situación así sigue adelante es porque los perros acorralados decidieron avanzar. Ahí sí se va a armar la grande. De todas las formas posibles. Va a ser una guerra total en Brasil. Congreso Nacional, Presidencia y Supremo Tribunal Federal. Esto se va a poner feo de todas las formas posibles. Va a depender de quién, Andrea, esto avance o no, de los presidentes de las respectivas cámaras. Notablemente David Alcolumbre, que para mí está acorralado. No voy a mentir. Y también Hugo Mota, el presidente de la Cámara de Diputados Federales, también tiene cierta articulación ahí que puede desembocar en eso o no, pero lo voy a repetir, no lo creo. Pero si sucede, quiero dejarles muy claro aquí, la situación es mucho peor de lo que imaginamos. Y va a haber una guerra en Brasil institucional que puede estar preparando el ambiente para un nuevo golpe, mucho más grave, que proviene de las propias instituciones, en particular del Congreso Nacional, que para muchos ya está siendo señalado como enemigo del pueblo. No me gusta ese término, no les voy a mentir. Me han visto hablar de eso pocas veces aquí.
porque creo que no es saludable para la democracia, pero lo voy a repetir para ustedes. Si se sale de control y los perros atacan, que están acorralados, la situación es mucho más grave de lo que imaginamos. Y de hecho, el Congreso quedará configurado como lo que muchos ya están señalando, un Congreso enemigo del pueblo. Y eso es muy grave. Y vamos a estar atentas a esos movimientos. Espero sinceramente que no avancen, pero si avanza, prepárense. Y se va a armar la grande. Gracias. Urgente. Moraes suspende la aplicación de la ley de dosimetría, lo que ahora derivó en estos nuevos ataques contra el ministro Alexandre Moraes. ¿Sí? Mientras tanto, ¿ya le diste me gusta a la transmisión en vivo? Dale me gusta a la transmisión en vivo, por favor. Deja tu comentario. No me dejes hablando sola. No me dejes hablando sola. Por favor, por favor. Ya me llaman loquita, loca y chiflada, ¿verdad? No es que de vez en cuando no lo seamos. ¿Quién no lo es, verdad? Pero no me dejes hablando sola. Deja tu comentario. Dale like al en vivo, que es muy importante. Y si puedes, comparte. Chicos, no lo puedo creer. Central de Dios. Se me olvidó, chicos. No, espera, se me olvidó, pero lo voy a enviar ahora. Se me olvidó enviar la notificación para la gente. Calma, 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 calma. La notificación para la gente, chicos, que está en el grupo de WhatsApp, la voy a enviar ahora. Vas a ver cómo la envío. Para entrar, aquí está este enlace aquí. Es el enlace del grupo de WhatsApp aquí, de mi WhatsApp. Es donde siempre, cuando hay una transmisión en vivo nueva, yo envío la notificación. Déjame enviarla aquí. Chicos, discúlpenme, por favor, se me olvidó enviarles la notificación antes de empezar la transmisión en vivo. Hoy fue la primera vez que se me olvidó. Discúlpenme, ¿de acuerdo? Pero buenos días, que tengan un excelente lunes y estoy enviando el enlace de la transmisión en vivo que va a empezar ahora. En realidad, ya empezó, perdón, pero todavía cuenta. Besos. Ay, Dios mío, es la menopausia, chicos. La menopausia hace cosas que ni se imaginan que puede hacer. Listo. Ya mandé el enlace aquí, porque así la persona que no recibe notificaciones y todo eso recibe de primera mano antes de la transmisión en vivo los enlaces. ¿Está bien, gente? Solo que hoy se me olvidó. Menos mal que me acordé. Gracias a Dios. Listo, ya lo mandé. Entonces entras aquí. Si no puedes entrar por el código QR, para usar el código QR solo tienes que encender la cámara de tu celular y ponerla así. Entonces haces clic y se abre. Si no puedes, cuando termine la transmisión en vivo, voy a poner el enlace en el primer comentario, ¿de acuerdo? Entonces entras aquí al grupo. Siempre que haya algo nuevo, lo comparto primero aquí en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Porque la transmisión en vivo aquí, ya sabes, es a las 8:30 y a las 12:30 todos los días, de lunes a viernes. Pero si pasa algo en ese intervalo, ya hago un video o un audio y lo pongo ahí avisando lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y siempre antes de las transmisiones en vivo se los paso a ustedes. Bueno, mientras tanto, miren aquí. Exclusivo. Ciro compró un triplex de 22 millones en Sao Paulo un mes antes de la enmienda máster. El senador Ciro Nogueira del PP de Piauí compró una cobertura triplex de 22 millones en uno de los edificios más lujosos de Sao Paulo, 3 meses después de convertirse en socio del banquero Daniel Borcaro y 26 días antes de presentar la llamada enmienda máster señalada por la Policía Federal como uno de los vínculos entre el parlamentario y el banco involucrado en el fraude de miles de millones contra el sistema financiero. Entonces, el senador Ciro Nogueira, gente, está en serios problemas. La Policía Federal está encontrando muchas pruebas y así él no tiene la capacidad financiera para tener un patrimonio así. Si ganas un salario de 46,000 reales, no te alcanza para comprar un triplex de 22 millones de reales. Tienes que tener otras fuentes de dinero. ¿Qué va a tener que hacer Ciro Nogueira? Él va a tener que comprobar cuáles son las otras fuentes de dinero que tiene. Porque si él no logra comprobarlo, esto aquí es dinero de soborno. Esto es dinero sucio, que incluso existen sospechas y él también está siendo investigado en la operación Carbono Oculto. No es solo en esta operación. Pongan atención a lo que les voy a decir.
Ciro Nogueira también está siendo investigado por posibles vínculos con el PCC. En la investigación policial llamada Carbono Oculto por la Policía Federal, que investiga a una serie de empresarios, y hasta puede haber otros políticos también, que crearon una red de negocios, de empresas para lavar dinero del PCC. Sí. Él también está siendo investigado en esa situación, además de Daniel Borcaro, que en mi percepción en algún momento se van a juntar. ¿Qué significa eso? Se van a encontrar y están interconectadas. Para mí están interconectadas. Y no se sorprenda, en mi opinión, si dentro de poco la Policía Federal pide juntar las investigaciones policiales de Carbono Oculto con el fraude del Banco Master, donde va a haber involucramiento no solo de fraude bancaria, lavado de dinero, soborno, corrupción, organización criminal, sino también otros delitos que involucran al Comando Vermelho. No es Comando Vermelho, es el PCC. Y vamos a esperar, y lo voy a repetir, es ministro de Bolsonaro. El ministro más importante, más cercano y más ligado a Bolsonaro de la Casa Civil, Ciro Nogueira. ¿Quién donó 3 millones a Bolsonaro? Fabiano Zettel, que está detenido, cuñado de Daniel Borcaro, que también está detenido, que según la Policía Federal era uno de los agentes financieros del esquema de la organización criminal, de lavar dinero, de distribuir dinero, contrato fraudulento, contrato simulado, todo eso porque era mucho dinero. Y también hay otro que fue arrestado. También hacía junto con Ciro Nogueira todo un movimiento de dinero. El hermano de Ciro Nogueira está con un tobillera electrónica. Ciro Nogueira tiene prohibido salir de Brasil y la Policía Federal le prohibió ponerse en contacto con cualquier persona que esté siendo investigada. Y no dudo que en poco tiempo Ciro Nogueira sea arrestado. Lo sé, él es senador. Sé que él tiene inmunidad parlamentaria. En flagrancia solo puede ser arrestado por un delito inafianzable, pero por orden judicial él puede ser arrestado, independientemente de cuál sea el delito que haya cometido o por el que esté siendo investigado, él puede ser arrestado por orden judicial. La cuestión es, ¿el Senado revocaría su detención? Porque en el artículo 53, donde se establece la inmunidad parlamentaria, dice que la Cámara respectiva a la que el parlamentario está vinculado, o sea, el Pleno del Senado, puede suspender, anular o revocar su detención. Entonces, yo creo que él será arrestado. ¿Tú crees? Sí, creo. Antes de las elecciones, incluso antes de octubre. La cuestión es que la Policía Federal va a tener que tener pruebas muy sólidas y ya las tiene, pero va a tener que tener más pruebas para que André Mendoza decrete su arresto. Exactamente porque él es un senador. Ahora, no voy a dejar de decir que hay algo que me preocupa mucho y que para mí fue un acto fallido y muy peligroso del ministro relator de todo esto aquí, que es André Mendoza. André Mendoza no autorizó cateos e incautaciones en la oficina de Ciro Nogueira. Eso para mí es un acto fallido, peligrosísimo. ¿Por qué André Mendoza pasó el código a los siguientes? Escóndelo dentro de tu oficina porque ahí no lo voy a autorizar. Esto es muy serio. Y para mí es un error gravísimo de André Mendoza. No existe eso de que un lugar tenga inmunidad, gente. Entonces solo hay que llevar el cuerpo. Lleva el cuerpo al despacho allá que nadie nunca va a agarrar el cuerpo, ¿verdad? Puedes matar y llevar el cuerpo y dejarlo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no va a pasar nada. La policía no va a entrar porque André Mendoza piensa que no se puede entrar al despacho para hacer un cateo e incautación. ¿Cómo así? Y yo no sé, ¿eh? Creo que quedó muy mal en el Supremo Tribunal Federal
Porque si yo fuera ministra del Supremo Tribunal Federal, hablaría con André Mendoza sobre eso. Y yo diría exactamente lo que les estoy explicando a ustedes. Y todavía le daría el código y le diría, André Mendoza, entonces haz lo siguiente. Ya que tienes miedo, y yo creo que estás equivocado, pero tienes miedo porque crees que tienes inmunidad parlamentaria ahí dentro, haz lo siguiente. Monta un operativo por sospecha de delito flagrante ahí dentro. Porque así queda mejor para ti, no quedas tan mal, no estás retrocediendo, estás presentando una nueva tesis. Autoriza un cateo y aseguramiento ahí dentro diciendo que puede estar ocurriendo un delito en flagrancia ahí dentro, porque ninguna inmunidad parlamentaria protege de un delito en flagrancia. ¿O sí protege? No, ¿verdad? Entonces, por el amor de Dios, pues todos los demás que estén involucrados, gente, los van a esconder dentro de la oficina. ¿Por qué? Porque André Mendoza no autoriza cateos y aseguramientos dentro de la oficina. Ay, por favor, no, André Mendoza. ¿Qué te pasa? Yo me le iba a acercar y le iba a decir, y creo que el ministro como Flavio Dino, como André Mendoza, como Carmen Lucia, debe haberse acercado a él y haberle dicho, mira, André Mendoza, entonces quiere decir que esconderse en el despacho se puede porque no va a haber búsqueda e incautación ahí adentro. ¿Cómo es eso? A menos que pon atención a esto, que también puede ser esto. A menos que André Mendoza esté preparando una trampa. Él dice que no autoriza dentro del gabinete y en un rato lo van a autorizar para tomarlo ahí adentro. Y tal vez para que él no piense que lo están desmoralizando, avergonzando, va a usar el argumento que yo estoy usando aquí. Sospecha de flagrante delito dentro de la oficina, por eso lo autorizo. Tampoco lo dudo. Y creo que en un rato les voy a decir, miren, se los dije. ¿Recuerdan que se los dije? Porque así es, mi querido, mi querida, solo puede ser eso. Porque si no es eso, él dio la señal para que las personas escondieran los documentos, las pruebas dentro de la oficina, porque ahí no van a haber búsqueda ni incautación. Ahí él está ayudando, él no está, ahí él está contribuyendo al delito. Vas a tener que disculparme. Pero esa es la sensación que da, que él está contribuyendo al delito y no trabajando para solucionarlo y atrapar a los criminales. ¿Por qué? Se necesitan pruebas y las pruebas las esconden. Ellos las van a esconder donde la policía no las encuentre. Si la policía no puede entrar al despacho, ¿dónde las van a esconder? Principalmente porque estamos hablando de personas que tienen inmunidad parlamentaria, que tienen cargos de poder y de mucho poder. Entonces, solo puede haber algo detrás de esta acción de André Mendoza, porque si no, él está contribuyendo al crimen y no para la solución de los crímenes.